Vamos a dar quizá un minuto para que la gente se vaya conectando. Jonathan, yo creo que ya podríamos ir iniciando la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en estos momentos. El debate va a empezar y tiene un tiempo máximo a las 7:45 de la noche. Es modalidad virtual el debate. Vamos a darles la bienvenida a nuestros dos panelistas. El doctor Roberto Ayala es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Sociología y de la Maestría. Imparte cursos como Sociología del Desarrollo, Teoría Sociológica Marxista, Sociología del Estado y Políticas Públicas, entre otros cursos. Es autor del libro Marxismo y Globalización Capitalista y varios artículos científicos. Por otra parte, tenemos al doctor Daniel Sucher, es doctor en Ciencias Empresariales, analista financiero y económico, es profesor del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional y también es profesor en otras universidades privadas. A continuación, les vamos a explicar el formato del debate y las reglas básicas. El formato del debate de hoy es estilo Parlamento Mundial o el Parlamento Británico. El tiempo del debate son 70 minutos. Cada uno de los participantes va a tener 10 minutos para hacer una breve introducción a la ideología a la cual van a defender. Está compuesto por dos segmentos. El primer segmento con una duración de 35 minutos aproximadamente y se les va a realizar dos preguntas generadoras por parte del equipo. Y posteriormente pasamos al segundo segmento que es aproximadamente 25 minutos y son dos preguntas a cada uno. Entonces, si no hay preguntas por parte de los panelistas, podemos continuar, empezando por el profesor Roberto Ayala. Sí, hola, buenas noches a todos, todas, y a los organizadores, en particular a Jonathan, con quien directamente se estableció la propuesta de este debate, de este intercambio sobre el tema del neoliberalismo, tanto desde el punto de vista, respondiendo al tema, hay que decir que la iniciativa de esta actividad surge, por todo el intercambio que hay a nivel nacional sobre las políticas económicas, sociales, que corresponde aplicar en esta coyuntura de crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas. En general, supone un marco de debate y de polémica muy importante en este momento en el país, o debiera serlo. Pero hay también un estímulo inmediato, que son estos artículos que ha estado publicando el señor Feinstein en La Nación, que yo sé de paso, es la persona inicialmente invitada a participar. Por alguna razón no consiguió encontrar espacio en su agenda, el señor Feinstein, pero en las últimas semanas ha publicado 3 artículos sobre el tema del liberalismo y ha recibido alguna respuesta. Hoy mismo, por ejemplo, sale una respuesta muy timorata, limitada, del señor Obregón, e incluso una réplica limitada y muy moderada y complaciente, como la del señor Obregón, consigue enmendarle la plana al señor Feinstein. Prefiero a él, aunque no esté presente, porque los artículos son públicos, son materia de debate. Entonces hay una discusión sobre el problema del neoliberalismo. El señor Feinstein, como muchos otros economistas liberales,
pretenden negar la existencia de lo que denominamos concepción neoliberal. Una buena muestra de ello puede ser, por ejemplo, cualquiera puede visitar la página del Instituto Mises, donde hay artículos diversos en ese sentido, negando la pertinencia de este concepto. Entonces, eso es en parte lo que motiva inicialmente esta iniciativa, debatir sobre a qué nos referimos cuando hablamos de políticas neoliberales, si existe o no tal cosa. Y después hay una motivación más concreta, que, como dije hace un momento, tiene que ver con las respuestas políticas, económicas y más generales, para enfrentar la situación actual, tanto desde el punto de vista de la cuestión sanitaria y la capacidad del Estado, las instituciones para dar una respuesta adecuada y eficaz, como en relación con las tremendas consecuencias socioeconómicas que está teniendo en parte la crisis sanitaria, pero sobre todo las políticas que aplica el actual gobierno del señor Alvarado. Esta semana hemos llegado a una situación extrema, alguien podría decir inédita, una combinación tremenda de circunstancias, un 24% de desempleo, 24% de desempleo. Arrancamos el año con 12, que ya era un nivel tremendo de desempleo, y hay que decir que este gobierno y los gobiernos anteriores, así como la mayor parte de los economistas convencionales, en los últimos 5 o 10 años, no han tenido como una prioridad combatir el desempleo, que es una tragedia social, es un drama descomunal, ¿no? Hablar de que 24% de la población económicamente activa está desempleada, significa remitirse a una situación catastrófica desde el punto de vista social y de dramas personales. Un nivel de desempleo de 7-8% ya debería encender y enciende en otras sociedades luces rojas. 24% de desempleo es una catástrofe social, mucho peor probablemente que la misma crisis sanitaria. Pero además enfrentamos un nivel de incremento del déficit y de la deuda pública, la deuda que se proyecta puede llegar a 80% del PIB. Entonces, y tenemos una situación de, aparte del desempleo, de gran subempleo, informalidad. Otro dato dramático es que el sistema IBM de pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social ha perdido 100.000 cotizantes en lo que va del año, en lo que va de la crisis sanitaria, lo cual coloca nuestro principal sistema de pensión al borde de una crisis estructural, motivada fundamentalmente por el achicamiento de la base contributiva, donde se combina no solo el tema del desempleo y el subempleo, la precarización general del empleo, sino también el alto grado de informalidad que tenía la economía antes de comenzar la crisis, que rondaba el 45%, si vamos a confiar en la manera de medirlo, y que hoy ese grado de informalidad debe estarse aproximando al 60% de la fuerza de trabajo. Sobre el tema de las políticas neoliberales, lo que voy a decir es una breve síntesis. Si alguien está interesado, tengo un artículo titulado Neoliberalismo, Salto Autoritario y Universidad Pública. Está disponible y que se puede acceder, donde desarrollo más detenidamente estos temas, pero fundamentalmente la cuestión es la siguiente. Primero, se ha querido cuestionar la existencia de políticas neoliberales. Muy brevemente habría que decir que la mayor parte de las personas en este país
tienen una idea bastante clara de qué significan en qué consisten las políticas neoliberales. Básicamente, hace 30 años en toda América Latina y a nivel mundial han supuesto, por ejemplo, políticas activas de privatización, de desregulación de la economía y de apertura sin mayores prevenciones al mercado mundial, tomando en cuenta las profundas asimetrías que marcan ese mercado mundial. Entonces, si uno combina privatizaciones, desregulación, apertura a la economía mundial, junto con procesos de achicamiento del Estado o redireccionamiento de los recursos del Estado desde lo social, hacia el subsidio a las grandes empresas, bueno, la mayor parte tiene una idea básicamente construida en la cotidianidad sobre lo que significan las políticas neoliberales desde los años 70, cuando comenzaron a aplicarse bajo la orientación de Milton Friedman y los economistas de la Universidad de Chicago en la brutal dictadura de Pinochet. Y después la aplicación en México, Bolivia, y a partir de ahí la extensión a toda América Latina, dejando fuera las aplicaciones en otras partes del mundo, comenzando por el señor Reagan, la señora Thatcher, etcétera, etcétera. Sin embargo, más allá de ese sentido común construido en la cotidianidad sobre en qué consisten las políticas neoliberales y sus efectos, en términos de incremento de la desigualdad, endurecimiento de la pobreza, si es que no aumento de la pobreza, como ha ocurrido en países capitalistas avanzados. Hay que decir, por ejemplo, que países como Estados Unidos, Inglaterra, buena parte de Europa han alcanzado niveles de desigualdad que no se veían desde el inicio de la segunda posguerra, a comienzos de los años 50. Todo eso está mapeado, está establecido. Yo no voy a citar datos de fuentes truchas o no conocidas, apócrifas. Todo lo que estoy diciendo y lo que diré se apoya en fuentes confiables y datos públicos que cualquiera puede verificar y someter a control. Pero aparte de ese asunto de cómo la gente construye, en términos de ciudadanía, construye una idea acerca de lo que son las políticas neoliberales y sus nefastas consecuencias socioeconómicas en términos de desigualdad, pobreza, etcétera, privatización de servicios públicos, desfinanciamiento del Estado, etcétera, etcétera. Hay también que decir que hay marcos teórico-metodológicos vinculados con lo que llamamos políticas neoliberales. Y básicamente, que el tiempo no alcanza, no es mucho, habría que decir que lo que llamamos políticas neoliberales, lo que llamamos políticas económicas o concepción económica convencional, se alimenta de manera más o menos pragmática o incluso abierta de básicamente 3 o 4 fuentes, es decir, los economistas neoclásicos de finales del siglo XIX, Marshall, Jevons, ¿no? Y otros, así como la escuela austríaca, ¿no? Von Mises, von Hayek, y finalmente la contribución de los monetaristas. Doctor, le quedan 3 minutos. Encabezados por Milton Friedman a partir de los años 50, 60, y contribuciones más recientes como los teóricos de la economía de la oferta o de las expectativas racionales. Es decir, lo que llamamos hoy políticas neoliberales tiene que ver con una concepción muy convencional de corriente principal, donde se toma de manera más o menos práctica insumos de distintas fuentes teórico-metodológicas, las que ya he citado. En cuanto a la trayectoria de las políticas neoliberales en Costa Rica, bueno, habría que mencionar, porque por ahí incluso ha habido analistas que se autoidentifican como progresistas que han puesto en cuestión, en duda, en qué medidas se han aplicado en Costa Rica políticas neoliberales. Bueno, hay que recordar que si bien es cierto que hasta hace unos cuantos años Costa Rica era uno de los países de América Latina donde menos profundo habían calado las políticas neoliberales, en buena medida por la resistencia de los movimientos sociales. Sin embargo, se
sería faltar a la verdad decir que en este país no se han aplicado políticas neoliberales. Uno puede contar, por ejemplo, de manera desordenada, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Protección del Trabajador es un intento de hacer un injerto en nuestro sistema de previsión social de pensiones, solidario y universalista. Es una especie de injerto del modelo chileno, ¿no? Hoy sale un artículo de dos funcionarios de la Caja, que es muy revelador, sobre cómo piensan los funcionarios, donde dicen que este segundo pilar es fundamental del Sistema Nacional de Pensiones porque está pensado para ir cubriendo la creciente deficiencia del IBM. O sea que, si uno lee bien la nota de hoy en el diario La Nación, de los funcionarios de la Caja, la idea es que este pilar, ¿no? De capitalización va a ir cubriendo el espacio que ellos prevén, va a ir dejando el IBM. O sea, si uno lee bien la nota, el panorama es de extinción del IBM y de incorporación y de introducción progresiva del modelo chileno, que dicho sea de paso, en Chile hoy es un dato oficial, no discutido por nadie, ni siquiera por la derecha, que la pensión promedio de todos los trabajadores en Chile, 5 años de maduración del sistema, no alcanza los $350. Ese es el informe oficial, no cuestionado, ni siquiera por la derecha. Después de 35 años, el promedio de todas las pensiones chilenas no llega a $350, según el informe oficial. Tiempo, don Roberto. Sí, termino. Otros elementos de política neoliberal en Costa Rica, la normativa del Banco Central, que está centrada solo en combate a la inflación y no impulsar crecimiento y el empleo, cosa que sí hace la Reserva Federal Norteamericana. Una moneda sobrevaluada, que también es un elemento de ajuste. La tremenda reducción del empleo público de los últimos 30 años, que pasó de 25% a menos del 14% hoy, 14% alrededor. La caída del peso del Estado como porcentaje del PIB, el desmantelamiento de la legislación de protección laboral. Es decir, hay un conjunto de elementos que prueban, que muestran lo profundo que han calado las políticas neoliberales en este país en los últimos 30 años, con una particular aceleración en la última década. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene los mismos 15 minutos Daniel Sucher para la introducción a su ideología. Listo. Primero, antes que nada, muy buenas noches a todos y también al doctor Ayala, buenas noches. Muchas gracias, por supuesto, estar aquí presente con ustedes y para todos los que nos están siguiendo, tanto en las plataformas de redes sociales y esta con la que estamos transmitiendo. Yo quiero empezar primero haciendo la definición, ¿no? Porque yo creo que es lo válido, ¿no? En este intercambio. Yo siempre he dicho que los debates no son así, son intercambios de ideas y la gente lo puede escuchar, pero yo creo que está muy rápido o más fácil decir, bueno, ¿qué es el neoliberalismo o el nuevo liberalismo? Porque la palabra neo significa nuevo y también se le conoce como liberalismo tecnocrático. Entonces acá es una corriente, por supuesto, en la parte económica, tiene impacto en la política, porque recordemos que la economía y la política tienen un hilo muy delgado, que tiene que ver con el capitalismo. Y por supuesto acá es donde yo empiezo a hablar sobre generación de riqueza, hablo sobre competitividad, hablo sobre productividad y hablo sobre algunas cosas que voy a utilizar los próximos 6-7 minutos. No voy a usar tanto tiempo para ir aterrizando un poquito más las cosas y no darle tanta vuelta al asunto. Sí, hay que tener claro de que esto no es de ahora, desde 1970, 80, un poquito más para atrás. Podemos ir hablando sobre algunas personas, como ya lo dijo doctor Ayala, Hayek, Friedman, y por ahí están algunos personajes. Pero vean que yo, la verdad, yo no me doy tanta teoría. Pues la verdad lo importante es la práctica acá. Cuando se habla de liberación de la economía, cuando uno agarra y dice, usted tiene una economía libre, yo lo atento mucho con lo que es la libertad de caminar, la libertad de elegir, el libre albedrío. Y exactamente cuando vemos que los estados empiezan a meterse, nos damos cuenta que el que mucho abarca poco aprieta, y el mejor ejemplo es el país que casualmente
Yo lo vi y lo viví, ¿no? Casualmente los neoliberales son los culpables de todo, pero es exactamente los países donde todo el mundo quiere ir, porque yo no he visto balsas yendo de Miami a Cuba, por ejemplo. No he visto todavía esa balsa. O, por ejemplo, no he visto gente agarrando las maletas hoy yéndose a Venezuela. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con un sentido de generación de riqueza. Es una generación en la cual las personas tienen que entender que cuando usted tiene el libre albedrío de poder elegir, es ahí donde usted tiene el chance de ser más competitivo y al final termina siendo el consumidor el que termina ganando en todo esto. ¿Qué es lo que sucede con el Estado? Cuando los estados están enfocados en el trípode, y digo el trípode porque son 3 patas importantes, en la educación, en la salud y en la seguridad, usted se da cuenta que los estados dejan trabajar, ¿no? Uno no puede vivir sin estado, es obvio. O sea, un estado no puede vivir a la libre 100% privado. De hecho, mucha gente confunde que cuando uno habla sobre liberalismo o neoliberalismo es que el estado se va a morir, y eso no existe. Lo que pasa es que el estado no puede hacer todo, no puede producir arroz, no puede producir caña, no puede, eso no lo tiene que hacer el estado. Déjenselo a la gente que sabe. ¿Me explico? Que puede haber algún tipo de empresa estatal, por supuesto que sí, pero que esté en competencia. Véanlo acá, en los últimos 10 años, como el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, con su parte de telefonía móvil, ahora es súper competitiva. ¿Por qué? Porque le pusieron 2 competidores. En el tema del seguro, el Instituto Nacional de Seguros, que es increíblemente bueno, ahora se puso mejor porque hay libertad para escoger y entonces ahora se movió. La mejor cuña publicitaria que les voy a dar es que hace una semana, como le habían dado el monopolio al INS de los turistas, el seguro era altísimo, pero cuando se lo abrieron se dan cuenta que bajó drásticamente a $9. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que empiezan a haber fuerzas del mercado en el cual ejercen una presión de competitividad y de libertad, que no es libertinaje como mucha gente entiende y cree por ahí. ¿Qué es lo que sucede en los países que empiezan a tener este tipo de libre albedrío, de libertad, donde la gente puede empezar? Una de las teorías que siempre se habla, y como lo digo, estuve en un país que pasó de un estado a otro, y obviamente los cantos de sirena decían que había que repartir la riqueza, y etcétera, etcétera, y el coeficiente de Gini, lo pueden ver de una vez, el coeficiente de Gini, que es el que mide la repartición de la riqueza, hace que la población tenga la misma riqueza, obviamente mayormente distribuida. Si usted se va al mapa de colores del Banco Mundial, se da cuenta que hay países que tienen una distribución mejor que otras, y casualmente muchos de los que tienen esta distribución por debajo de 40 significa distribución equitativa, hacia el 1 es peor, es que empiezas a darte cuenta que existen algún tipo de metodologías importantes ancladas ¿en dónde? En libertad de comercio, que tienes tratados de libre comercio, que estás metido en la globalización, que tienes riqueza. Luego cruzas ese cuadro en el cual agarras tu distribución de riqueza, que es el Gini, y lo metes al Producto Interno Bruto per cápita, y empiezas a darte cuenta cuando hay países que tienen Producto Interno Bruto per cápita por encima de $40,000, de $50,000, que son los que son de renta alta. Luego tienes en renta media los que están entre 10,000 y 20,000, y por supuesto hacia abajo de $10,000 es la distribución de esa riqueza, que es una de las maneras de poderlo ver. Entonces, utilizando el tema de Venezuela, que es un tema que yo viví, no me lo contaron, no lo leí, ahí lo viví completamente, el coeficiente de Gini está bueno, pero claro, lo que hicieron fue que repartieron más pobreza, ¿no? Ahí está. Entonces, obviamente, todo el mundo es pobre igualito, ¿no? Entonces, esos son los temas en los cuales uno tiene que ir entendiendo cómo se junta un indicador con el otro indicador. ¿Qué es lo que sucede con
el liberalismo. Vuelvo a repetir, cuando usted es una persona que puede entrar en competencia, usted se da cuenta, como hemos visto en el fútbol, por ejemplo, usted tiene un árbitro que tiene las reglas, porque todo país tiene que tener reglas, ¿no? Tiene que tener reglas porque no se puede estar a la libre, libertinaje, no, reglas. Y por supuesto, usted tiene un equipo A y un equipo B, y el que venga mejor preparado va a ganar, ¿no? ¿Por qué va a ganar el que esté mejor preparado? Porque fue el que invirtió en su riqueza. Que la riqueza puede ser tanto la generación de una venta por un bien, un servicio, también puede ser el desarrollo humano de las personas. Eso también es importante verlo en estos casos de liberalismo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que cuando empezamos a escuchar algún tipo de tendencia, obviamente en la acera del frente, cuando empezamos a darnos cuenta que los estados siguen siendo muy grandes, vean que la OCDE, la semana antepasada, lo mencionó, no estoy hablando hace 20 años, ni 15 años, ni 30 años, que la mayoría de ustedes ni habían nacido. Hace 10 días atrás la OCDE dijo el 50% del presupuesto nacional se va en pagar salarios del Estado. Ahí es donde te das cuenta que tus presupuestos no están generando un ambiente importante para generar riqueza en el país, para generar un ambiente laboral. Este desempleo, el cual doctor Ayala acaba de mencionar, y es correcto, es 24% en el trimestre móvil, eso no lo podemos negar, tampoco lo podemos tapar y no se lo salta cualquiera, por supuesto. Le voy a sumar a ese indicador, le voy a poner números, son 551,000 personas que están desempleadas, más las otras 500,000 que están desalentadas. Al final hay 1 millón de personas que no están trayendo ingresos a sus familias. Es ahí donde usted tiene que entender y saber cuál es el mejor proceso de solidaridad que uno puede tener para estas personas. Es darle empleo. Porque es mejor generar un proceso de educación de aprender a pescar que darles el pescado de una sola vez. Por eso es que hay veces, hay alternativas en las cuales los países lo que hacen es regalarles la plata a mucha gente, no les enseñan a pescar y obviamente empiezan a depender de que el maná caiga del cielo. Cuando usted es una persona que tiene más libertades, cuando empieza usted a tener mayor educación para poder ser más competitivo, usted empieza a moverse mucho más y genera riqueza por usted mismo. No depende tanto del Estado, no depende de qué es lo que está sucediendo en Zapote o en Cuesta Mora, porque usted sabe que puede generar algún tipo de riqueza, aunque la tormenta sea perfecta, aunque esté tan suave como una piscina. Es ahí los procesos que uno tiene que entender cuando existen regulaciones que no sirven para absolutamente nada más que para defender un micro espacio de personas, cuando empiezan a poner precios regulados o controles de cambio que lo que hacen es espantar a la inversión extranjera, que es la que genera la riqueza y los puestos de trabajo. Y lo mejor aún es que cuando vos sos una persona que invierte, que vas a invertir en un país que puede generar riqueza, esta acera, que es la que genera todos los tributos, que en Costa Rica se llaman 104 o un poquito más de impuestos directos o indirectos, entre IVA, impuestos de la renta, consumo, y etcétera, etcétera, son los que pagan la acera de al frente. Pero si la acera de al frente, que es una acera muy grande, obviamente, si no hay riqueza, vas a tener que llegar al nivel de deuda, como lo decía el doctor Ayala, de 80%, posiblemente un poco menos en este año, cerca del 70%, pero vas a tener que incurrir en algún tipo de impuesto adicional, vas a tener que buscar tus ingresos y vas a tener que buscar la forma de pagar la acera del frente. Pero si esta acera del frente es muy grande y no es productiva, es ahí donde se te puede empezar a caer y a desmoronar todo esto. Entonces, para terminar con el primer punto que estábamos hablando, ¿cuál es la definición de neoliberalismo? Lo que habla es tratar de buscar la menor cantidad de intervención del Estado para que el Estado haga lo que tiene que hacer: seguridad, educación y, por supuesto, el tema de la salud, claro, y infraestructura, ¿no? Porque la infraestructura la aumenta el Estado, para que le dejen al sector privado, que es el que sabe hacer las cosas,
hacerlo de la mejor manera. Esa sería mi intervención, señores, en esta primera parte. Muchísimas gracias. Ahora el profesor Roberto Ayala tiene 2 minutos para la réplica. Profesor, tiene el micrófono apagado. Ya. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, sí, es tradicional que el pensamiento liberal hable mucho de libertad, ¿no? Y todos tenemos algún gran aprecio por la libertad personal, individual, ¿no? Sin embargo, el problema es que, como decía Marx, hace 170 años, el problema en el capitalismo es que se habla mucho de libertad, pero la mayor parte de la gente, el sistema condena a la mayor parte de la gente a condiciones de vida en que es imposible ser libre, en primer lugar porque no se tiene acceso a la cultura, al conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Y en esas condiciones no se puede ser libre. Se habla mucho de la defensa de la propiedad, pero el capitalismo expropia al 98% de la población que no tiene más que sus energías y fuerza de trabajo. Así que, en realidad, en el marco del capitalismo en general y del capitalismo liberal en particular, libres son unos cuantos pocos. No se pueden ser libres para desarrollar un proyecto de vida, para realizar sus posibilidades, si usted tiene acceso a una educación muy deteriorada, si no tiene salud. Y ya sabemos lo que significa eso en toda América Latina. Estamos hablando de la región más desigual del mundo. Hablemos de países como Brasil, como Colombia, como México, como Centroamérica, Chile. Ahí está el estallido social en Chile, después de 40 años de pinochetismo sin Pinochet. Entonces, hablar de libertad, hay que pararse en la Plaza Italia, la antigua Plaza Italia en Santiago, y preguntarle a los chilenos qué significa ser libre en las condiciones de un modelo económico neoliberal y social. Hay que decir que el neoliberalismo no son solo políticas económicas, es un proyecto de reestructuración social que quiere cambiar no solo la economía, sino la estructura social, la cultura, incluso la subjetividad. Entonces, el problema de la libertad ameritaría una discusión larga, incluyendo allí la distinción que hace un gran liberal social como Isaiah Berlin, la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. Nosotros, como socialistas, estamos a favor de la libertad actual, de generar condiciones para el desarrollo personal, como decía Marx y Engels, pero para eso hay que garantizar condiciones para que las personas puedan ejercer libertad, y eso implica garantizar condiciones de educación, salud, crear condiciones para que las personas puedan ejercer libertad. El profesor Suscher también habla de los países que destacan por su bajo nivel de desigualdad, en ese mapa que no dio a la fuente, pero hay que recordar que esos países ricos, el Estado tiene un mayor peso en la economía. El porcentaje del ingreso tributario en el promedio de los países de la OCDE, dejando a los países subdesarrollados que fueron invitados a participar, como Chile, México, Turquía, Colombia, si uno saca esos 4 países, el promedio oscila entre 38 y 40%, siendo Estados Unidos el país con menor porcentaje del PIB, de la carga tributaria sobre el PIB. Todos esos países, incluyendo aquellos que tienen mayor bienestar, como los escandinavos, tienen el doble de Estado que tenemos nosotros. Otra cosa es la eficiencia, que también es importante, pero tenemos que recordar que esos países tienen una gran carga tributaria y un peso muy importante del Estado, para no hablar de la experiencia de otras experiencias en el siglo XX. Daniel tiene la palabra en estos momentos. Claro, es muy interesante. Simplemente voy a chequear, vuelvo a repetir, aquí en el Facebook, yo lo estoy chequeando acá, ya pusieron ambos links donde pueden ver el coeficiente de Gini y los países per cápita, así que no hay ningún problema, aquí lo pueden chequear. Igual el mapa de Banco Mundial, ahí está la fuente, entonces aquí habla muy fácil y está en colores, entonces se dan cuenta que la región más desigual del mundo es África, se lo pueden ver. Sí, hay un tema importante en Latinoamérica, no lo vamos a negar, pero Latinoamérica sigue siendo el ejemplo donde estamos, al final es donde nosotros vivimos, porque es la propia cultura, la cultura
donde cuando se le acaba el dinero de los demás es cuando el socialismo ya deja de existir, ¿no? Porque obviamente si no tienes el dinero de la acera de este lado, obviamente tienes que ver quién te paga toda esta situación. Pero bueno, al final, como es de liberalismo, vamos a seguir hablando de liberalismo. Es importante entender que cuando una persona busca las alternativas, vuelvo a repetir, yo todavía no he visto la primera balsa que se devuelva de Miami a La Habana, todavía no he visto las maletas que vayan de Costa Rica a Nicaragua, todavía no he visto la gente migrando como hace 2, 3 décadas atrás. Muchos de los que nos están escuchando no habían nacido, pero mis compañeros colombianos venían mucho para Venezuela, ahora son los venezolanos que salen para Colombia. Algo tiene que haber en el ambiente que haga que esas balsas o esas maletas o esos aviones no vayan hacia esos países. Y es porque exactamente es condenarse a la pobreza. Los países que no escuchan o los países que no ponen las barbas en remojo para lo que está sucediendo y empiezan a darle la espalda y se dejan llevar por una gran cantidad de cantos de sirena, ahí lo tienen. Esto es pleno siglo XXI, tercera década, señores, 2020. No estoy hablando hace 20, 30, 40, 70 años atrás. Estoy hablando hoy. Hoy, cuando la revolución industrial 4.0 llegó y que hay estados en los cuales son tan ineficientes como el de Costa Rica en estos momentos, que el 50% de los estudiantes del MEP, lo dice un artículo de La Nación hace 2 semanas, no tiene acceso a la internet. Ahí hay una deficiencia. Tiempo. Pero cuando tú agarras este internet y lees, te empiezas a dar cuenta que la gente busca Costa Rica, busca otras latitudes, incluso Chile, para poder desarrollar. Hay algo en esos países que está sucediendo hoy, pero al final la alternativa es hoy, y que hace que el liberalismo sea el que mande. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las personas, muchas están acostumbradas a que le caiga el maná del cielo, no están muy tranquilos, y son aquel 9 falso, como se utiliza en el léxico futbolístico, que está esperando a que le caiga el balón justo al frente del portero y que el portero se resbale para poner el gol. Cuando en realidad tú tienes que ser un delantero que tiene que ser una persona muy, muy ágil, tienes que moverte rápido, y eso es lo que te va a hacer buscar las mieles de esa competitividad y esa riqueza que vas a encontrar. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, en el próximo segmento vamos a hacer preguntas rápidas. Les agradecemos que se apeguen a los tiempos debido a que tenemos que finalizar el debate a las 7:45. Entonces, si se apegan a los tiempos, nos puede servir más para hacer más preguntas. La primera pregunta, vamos a hacer también preguntas del público. Esta sería para ambos. ¿Cuál es el argumento para indicar que el modelo capitalista desde el enfoque liberal económico es ético, justo y correcto? ¿O cuál es el argumento para indicar todo lo contrario? Empieza Roberto Ayala, tiene 2 minutos, doctor. Bueno, en primer lugar, cuando se dice que las balsas van de Cuba hacia Estados Unidos, hay que decir, o de África hacia Europa, hay que decir que esto tiene una explicación histórica. Yo creo que ningún país en América Latina resistiría las condiciones del embargo, del brutal embargo económico y el sabotaje económico brutal que durante 70 años la economía cubana ha soportado, 60 años. Así que hay un problema ahí también incluso de sensibilidad humana, y esa es la razón por la cual no levantan el bloqueo. Bastaría con que se levantara el bloqueo y que Cuba pudiera desarrollar su economía, inmediatamente comienzan a elevarse la tasa de crecimiento. Por eso no pueden levantar el bloqueo. Por supuesto, yo vengo de una corriente de izquierda que desde hace mucho tiempo ha cuestionado el régimen burocrático del estalinismo. Yo toda mi vida milité en la izquierda marxista trotskista. Conocemos perfectamente lo que fue la deformación burocrática del estalinismo, pero la realidad es que la economía cubana ha vivido durante 60 años en una guerra de sitio que es una asfixia permanente. Ningún país en América Latina, ni siquiera el Brasil, que yo conozco porque estudié en Brasil y viví 9 años en Brasil, ni siquiera una economía tan grande
y tan rica en recursos naturales como Brasil podría soportar eso. ¿Qué es lo que explica el bienestar relativo y cada vez menor de los países capitalistas avanzados? El hecho de que extraen riqueza del resto del mundo. En el año 2009, la General Motors, producto de la crisis financiera que se desató en Estados Unidos, quebró en Estados Unidos. Y sus acciones fueron compradas por el Estado norteamericano y el canadiense, una especie de estatización sucia para rescatar la empresa, porque los países capitalistas avanzados tienen la mala costumbre de no aplicar las recetas económicas que le sugieren o le imponen a los países atrasados, a los países periféricos. Bueno, la General Motors quebró en Estados Unidos y fue estatizada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para salvar los empleos, algo así como 400.000 empleos y el acervo tecnológico. Pero ¿cómo sobrevivió General Motors y cómo se recuperó? A partir de las ganancias que extraía de sus filiales del mundo entero. China, donde era muy rentable, Brasil, India, etcétera, en el resto del mundo. Gran parte de la prosperidad, cada vez menor, Doctor Ayala. del capitalismo avanzado tiene que ver con la estructura imperialista de la economía mundial y la capacidad para extraer riqueza. No lo voy a inventar yo. Está en cualquier manual de economía, incluso escrito por liberales, Samuelson, Krugman, etcétera, etcétera. Cualquiera puede revisar, ¿no? No lo estoy inventando yo, cómo los flujos de valor van paradójicamente de los países pobres hacia los países ricos. Y eso explica en buena medida el margen. E insisto, el Estado pone las condiciones. No ha habido nunca economía que funcione sin regulación política. Nunca ha habido. El doctor Sucher dice que la vereda del frente, la vereda empresarial alimenta al Estado, como si el Estado no fuera productivo. Ni siquiera Adam Smith se arriesgaba a negar el Estado de esa manera. El capitalismo funciona porque parasita al Estado, ¿no? Y de eso hay ejemplos enormes en Europa, en Japón. Toda la reconstrucción japonesa de la segunda posguerra, Corea del Sur, Europa del Norte, se reconstruyó sobre la base de políticas estatales. Tiempo. ¿Me podrían, por favor, volver a decir la pregunta? Porque era capitalismo, neoliberalismo, era ético. Sí, correcto. Doctor Daniel, un momento. Sí, por favor, para responder específicamente la pregunta. Sí, ¿cuál es el argumento para indicar que el modelo capitalista, desde el enfoque liberal, económico, es ético, justo y correcto? Ok. Son tres preguntas: ético, justo y correcto. Primero voy a ir por el correcto porque está generando riquezas, es el que genera empleos, es el que genera productividad, competitividad y, por supuesto, obviamente van a ser las fuerzas del mercado libres como tal las que van a poder estar definiendo todos los precios y costos del mercado, y eso va a hacer que la regulación de los precios se haga a través de las fuerzas y no a través de un Estado interventor por este lado. Luego habría la parte justo. Acá, cuando se habla de justicia, obviamente hay un tema que es el salario mínimo, y a partir de ahí viene y así se le conoce, el pago por las horas trabajadas, dependiendo y obviamente cruzadas con tu responsabilidad. Nadie en este país y en otro país debe estar cobrando en sus horas laborales las 48 que estipula la ley del trabajo por debajo del mínimo permitido. Eso es lo primero que hay que entender. Y tener un salario mínimo no está mal, porque eso lo define el Estado, porque eso es parte de las reglas de un juego que lo define el Estado. Pero ahora si usted va a tomar ese trabajo, obviamente usted es el que elige si lo toma o no. Así de sencillo, si quiere agarrar ese ingreso o no. Y por el otro lado, hay una palabra que se llama ética, que, a ver, primero esa palabra podría llevarnos toda la noche. Ético significa estar apegado a la realidad, a las leyes y, por supuesto, cumplir con todos los pagos que tiene que hacer. Yo sé que en muchos países del mundo, e incluso en Costa Rica, hay gente que no juega fair play. Hay gente que no entra a la cancha
a jugar bien. Y acá no voy a negar porque hay de todo en el vecindario. Y no es en Costa Rica, es en Estados Unidos, es en Rusia, es en Cuba, es en Venezuela, en Australia, en Israel. Hay gente que juega bien, que cumple con sus compromisos, y hay otra gente que lamentablemente son parte de esa manzana podrida del canasto. No podemos negar. A veces pagan justos por pecadores, pero vuelvo a repetir, en el tema ético es algo aparte, el tema de justo, que está regulado como debe ser, y por el lado correcto, acá, bueno, como digo, los gráficos lo hablan sí solos, los que están viendo tanto el coeficiente Gini como en la distribución de la riqueza per cápita, ahí lo tienen, así que Tiempo. los números hablan solos. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias Daniel y don Roberto por las respuestas. A continuación vamos a hacer preguntas personalizadas. Cada uno de ustedes, son 2 preguntas por parte del equipo. La primera va a ser para el profesor Roberto Ayala y la segunda va a ser para don Daniel. La pregunta es, con base también al artículo del profesor Roberto Ayala sobre el neoliberalismo, en la cual habla que el capitalismo no merece existir porque no es justo y no tiene orden. ¿Okay? Basado en esto, según el artículo Marxismo y Derecho, se dice que el derecho es un agregado de normas de conducta establecidos y aprobados por la autoridad del Estado socialista, como expresión de la voluntad de la clase trabajadora. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cae el marxismo en el mismo error de su crítica? Es decir, que no busca la igualdad, sino que simplemente lo que busca es cambiar el orden de élite, siempre buscando el beneficio de unos pocos sobre otros. Entonces, ¿es más ético y justo la ideología marxista que la propuesta liberal de una igualdad ante la ley para un mayor orden social? Y de ser así, ¿cuál nación logró ese orden social justo? Pues en ninguna nación que se autodefinió como comunista logró igualdad, sino que incrementó la desigualdad entre la clase política y la sociedad civil. Muchos derechos que defienden los liberales, como la libertad de expresión, estuvieron explícitamente prohibidos. Puede contestar la pregunta el profesor Roberto Ayala. El problema de este debate es que limitarlo a 1 hora impide profundizar en muchos temas. Entonces las respuestas tienen que ser telegramáticas. Yo habría deseado, ya que fue el profesor Suchar el que eligió el horario, que hubiésemos podido disponer de 2 horas para hacer una exposición más o menos seria. En primer lugar, ya dije hace un momento que desde el punto de vista de una buena parte de la izquierda marxista, la Unión Soviética sufrió una deformación burocrática brutal a finales de los años 20. León Trotsky, uno de los 2 fundamentales dirigentes de la Revolución Rusa, escribió, teorizó sobre el problema de la deformación burocrática brutal de la Unión Soviética, y evidentemente yo lo he escrito en un artículo que se llama Crisis civilizatoria y socialismo, donde claramente doy mis opiniones detalladas sobre, y hay muchos autores que han escrito sobre esto a partir de Trotsky. Dicho eso, hay que decir que los niveles de desigualdad en los países del este europeo nunca fueron ni llegaron al nivel de un país capitalista, ni siquiera de un país capitalista avanzado. Hay informes del Banco Mundial, incluso. Yo cito un texto del Banco Mundial en mi artículo sobre socialismo y crisis civilizatoria, que dice claramente que los niveles de desigualdad en los países del este europeo fueron siempre mucho menores que los de... Había una burocracia que tenía privilegios, sin duda alguna, pero los niveles de desigualdad nunca llegaron a ser ni siquiera los niveles de los países capitalistas avanzados. Y hay que decir, por ejemplo, que en materia de derechos humanos, en muchos aspectos, por ejemplo, los derechos de las mujeres se reconocieron mucho antes en los estados del este europeo
que en los países capitalistas más avanzados. En la Unión Soviética se reconoció el derecho al aborto y el divorcio de las mujeres a pedido de una sola de las partes, en atención de los derechos de las mujeres desde el año 18-19. Así que estos son temas más complicados que no se puede tratar. Por cierto, a propósito de la figura de la balsa, quiero recordar que también hay 40 millones de mexicanos que se fueron de México, que es un país capitalista, periférico hasta donde yo sé, y que si Estados Unidos abriese sus fronteras sur, creo que la mitad de los centroamericanos no quedarían, que son países capitalistas también, periféricos, subdesarrollados, pero también capitalistas. El problema de la ética es que el capitalismo no tiene futuro porque no puede dar lugar a un orden social justo. Hay una discusión importante sobre la estructura de los regímenes políticos. Uno podría discutir Cuba, por ejemplo. Yo tengo opiniones críticas sobre el régimen político cubano, pero nadie puede poner en cuestión el compromiso del Estado cubano con la salud y la educación, ni nadie podría decir que los niveles de desigualdad en Cuba son ni siquiera remotamente similares a los que puede haber en países como Chile, México o Colombia, ¿no? Incluso la Argentina o Panamá, que es un desastre de desigualdad social, de corrupción y de pobreza. Entonces, el problema de la ética, ¿no?, es que desde el punto de vista humano, mire, las situaciones sociales pueden cambiar muy rápidamente en pocos años. En el año 1788, nadie habría sospechado que en menos de un año estarían enterrando al antiguo régimen. La multiplicación de las crisis en el capitalismo, crisis de desempleo, de desigualdad, incluso en los países capitalistas avanzados, que explica el surgimiento de corrientes socialistas en Estados Unidos, algo impensado. El capitalismo está provocando múltiples crisis económicas, de empleo, la cuestión ambiental, geopolíticas, el retorno de las tensiones, guerras. ¿Ah? ¿Cuántas personas han muerto en las guerras en los últimos 30 años impulsadas por las potencias capitalistas? Entonces, el problema de la historia, si hay un error que no podemos, es un error peligroso de cometer, es tratar de vivir un puro presente sin proyectos, sin historia. Hay que estudiar la historia. Al capitalismo le tomó 500 años, ¿no? Y ha llegado un punto en que ha generado tantos desequilibrios, tantas perturbaciones, que no tiene futuro, porque no puede dar lugar a un orden social justo. Y en ese sentido, la lucha de muchos sectores sociales a nivel mundial, ¿no?, plantea de una manera más o menos consciente ese problema. Y no hay retórica que permita eludir esta realidad. Insisto, los países capitalistas avanzados, desde el periodo colonial, han construido un sistema económico mundial, económico y político. Ahí podía uno citar la obra de Immanuel Wallerstein, ¿no?, el sociólogo norteamericano, sobre el sistema mundo, y cómo se reconstruyó, entre otros autores como Teotonio dos Santos, etcétera, etcétera, Ernest Mandel, cómo se construyó el sistema económico y político mundial, y cómo el sistema actual produce y reproduce su desarrollo, ¿no? No se puede, ninguno de los países latinoamericanos, incluyendo Chile, a pesar de todo el apoyo que ha tenido de los mercados financieros internacionales y de las políticas de los principales estados, ha conseguido remontar siquiera el subdesarrollo en su estructura productiva. Entonces, por todo eso, por el callejón sin salida que el capitalismo es porque inevitablemente seguiremos intentando encontrar salidas a esta crisis civilizatoria que se traduce en múltiples crisis, ¿no?, específicas, y que está agitando a los países capitalistas avanzados, Inglaterra, la decadencia de Inglaterra, el empleo degradado en Alemania, Japón estancado secularmente, bueno, todo eso. Muchas gracias. Sí, don Daniel, la siguiente pregunta va dirigida a usted. Y aprovechando su experiencia
dado que usted es inmigrante de un país que ha sufrido los flagelos de, de ideologías que han surgido en Latinoamérica, ¿usted cree que en países como Venezuela o Cuba, que ya han sido dos ejemplos que aquí se han mencionado reiteradas veces, hay libertad para sus ciudadanos? ¿Qué le hace falta a esos países para que haya libertad? ¿Y cómo eso afecta el estilo de vida independientemente de los bloqueos económicos que el doctor Ayala menciona? Lo que está sucediendo en Venezuela hoy es un tema de que si tú no estás conmigo, estás en contra. O sea, eso es lo que está sucediendo. O sea, la etiqueta es que si tú no eres chavista, eres antichavista. Y eso es lo que pasó con Venezuela en los últimos 17 años. ¿Por qué no en los últimos 20? Porque los primeros 3 años estaban acomodando a ver cómo hacían la constitución para cambiarla a favor de algo que, tengo que ser sincero, fue democráticamente elegido, y la gente después se empezó a dar cuenta que no escucharon bien a los que estábamos haciendo los análisis y definitivamente cayeron en la trampa de los cantos de sirena, con todo esto que era este socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, y bueno, al final ahí tienen el desastre. Un desastre en el cual tú estás amenazado hasta por libertad de expresión. Hemos visto una gran cantidad de periodistas que están presos, una gran cantidad de canales de televisión y radio donde mis amigos, no estoy hablando hace 40 años, estoy hablando hoy, ya no pueden ejercer el periodismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hicieron censuras en la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un país donde tú tienes un autoritarismo en el cual si tú no cumples con lo que yo profeso, estás en contra y estás prácticamente buscado. Entonces, ¿qué libertad vas a tener ahí? Ninguna. Luego, como no soy sociólogo, porque no es mi área es la parte económica y financiera, te empezaste a meter con las empresas. Y las empresas son mercantiles. Las empresas, nadie forma una empresa. Daniel tiene una pequeña, mediana empresa y mi empresa es para ganar dinero. ¿Por qué? Porque yo compro barato, vendo un poco más arriba, esa intermediación es para yo pagarle a mis empleados y tener mi utilidad. Eso es, cualquier persona que entra a gestión financiera 1 lo conoce. Cuando tú te empiezas a meter con las empresas agarran su plata, cierran, dejan 3, 4 personas, 5, 6, 7, y dependiendo con el tamaño de la empresa que te metiste, dejan a más personas desempleadas. Ahí está la pobreza andando. Y obviamente la persona que agarró su plata va a elegir dos cosas: o agarra su maleta y se va para otro país, como fue Panamá, por ejemplo, que el mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá en los últimos 10 años fue Hugo Chávez, porque la gente se fue. El mejor captador de bancos en la Florida fue Hugo Chávez, porque la gente se fue. ¿Por qué? Porque como se metieron ahí, entonces obviamente la gente agarró y se fue. ¿Quiénes quedan? Queda todo el desastre del desempleo, el desastre del hambre, el desastre del desabastecimiento. Entonces acá en el Facebook, acaban de preguntar, Daniel, ¿usted cree que el capitalismo genera pobreza? Yo le voy a responder, acá se lo estoy haciendo en el Facebook. ¿Usted cree que una persona que invierte y pone a 7 personas a trabajar va a generar pobreza? Jamás. Lo que está generando es riqueza. Una riqueza para esas 7 personas. En el otro lado, 7 personas, 5 personas, así sucesivamente. Pero cuando empiezas a aniquilar al empresario, que el empresario no es el mayúsculo, porque el empresario es una persona que puede tener hasta una persona empleada, así de sencillo. Le salvaste el mundo a una persona. Y entonces es ahí donde usted tiene que entender que cuando usted genera riqueza, usted tiene la libertad de escoger, usted tiene la libertad de poder traer de cuando quiera, que puede tener precios competitivos, que no tiene problemas para poder ser competitivo dentro del mercado. Usted tiene la posibilidad de ejercer todo eso y mejorar un país. Pero cuando tiene todo en contra, que fue lo que sucedió en Venezuela en los últimos 17 años, hoy tienes indicadores, lamentablemente, de ese país que tiene 6 años, 7 años dando menos negativo en el Producto Interno Bruto. Es el país con la inflación más grande, es la pobreza más grande de Latinoamérica. La tienes ahí, está más pobre que Haití en estos momentos. Pero en realidad no es tanto hablar de Venezuela, es
aprender de lo que sucedió y no poderlo replicar en otros países. Hoy, porque estamos acá en Costa Rica, estamos haciendo este debate y Tiempo. yo les digo eso, señores, aprendamos de lo que sucedió en donde, pleno siglo XXI, donde hoy las personas son diferentes, donde hoy tenemos pensamientos diferentes, donde el mundo se mueve diferente, donde hay tratamientos diferentes. Muchísimas gracias, don Daniel. A continuación vamos a hacerle una pregunta a Roberto Ayala. Esta nos las envía uno de nuestros seguidores. Usted menciona a un economista llamado Paul Krugman y también da ejemplos de la acción para salvar empresas como General Motors, aspectos que no son propios del liberalismo o la teoría liberal. Más bien va ligado a un socialismo de mercado. Asimismo, citan a Hayek, quien dice que el socialismo ha desplazado al liberalismo como doctrina sostenida por una gran mayoría progresista. Entonces la pregunta concreta es, ¿usted está en contra del socialismo de mercado o del liberalismo? Bueno, es una pregunta muy sesgada ideológicamente, porque si alguien suscribe el concepto de Hayek de que todo aquel que no sea un economista austríaco es un socialista, ¿no?, incluyendo Dinamarca, Holanda, es decir, con ese criterio de Hayek, ya vivimos en el socialismo, porque para Hayek lo que había en el norte de Europa ya era socialismo. Entonces, y Krugman es un socialista de mercado, y también Samuelson, y también Keynes. Bueno, en ese mundo ya vivimos en el socialismo, y no se entiende entonces por qué en Inglaterra, después de 40 años de decadencia, aumenta la pobreza, y ese nivel, las tensiones económicas que enfrenta el pueblo británico, los llevó a romper con la Unión Europea. Entonces eso es un artefacto ideológico, no se sostiene. En realidad habría que reconocerle, si yo fuera liberal, comenzaría por reconocerle a Keynes el hecho de que salvó el capitalismo. Fueron las políticas keynesianas las que salvaron el capitalismo, cosa que Keynes asumió conscientemente y lo dijo. Volviendo a temas más sustanciales, quiero referirme a dos cosas que mencionó el profesor Suchar. El problema de regalar pescado. Nosotros no queremos regalar pescado, ¿no? No se trata de regalar pescado. No hay, en ninguna frase de Marx se habla de regalar pescado, y por eso defendemos la educación pública. No queremos destruirla, desfinanciarla. ¿Me explico? Vivimos en una situación en este país donde los grandes colegios privados invierten 10 veces más en cada estudiante que el promedio de los estudiantes de las escuelas públicas. Alguien que estudia en una escuela pública recibe una inversión que es 10 veces menos que la que recibe el promedio de los estudiantes de las grandes escuelas privadas en este país. En esas condiciones, cuando usted tiene una inversión en educación por persona que es 10 veces superior a la de las públicas, entonces no hablemos de libertad, porque en esas condiciones no se puede ser libre. ¿Me explico? Porque no hay igualdad de oportunidades. Los liberales hablan mucho de igualdad de oportunidades, pero si hay algo que no hay en el capitalismo es igualdad de oportunidades. Por eso nosotros defendemos la educación pública, porque queremos que la gente tenga condiciones para pescar. Pero si usted destruye la educación pública, bueno, le felicito al señor Suchar, que defiende la salud y la educación como atributos del Estado, porque hay colegas suyos, como Feinstein, que promueve el sistema chileno de pensiones, que es un desastre. Hay niveles de pobreza en Chile, un país que es el que recibe en inversión extranjera directa en América Latina, el país que más recibe per cápita en América Latina, y hay niveles de pobreza que no hay en Cuba. Disculpen, pero no hay en Cuba. ¿Me explico? A pesar del régimen y de mis críticas al régimen político cubano. Y el otro aspecto que quería señalar es sobre lo justo. El señor Suchar dice que sí, que hay gente que no juega fair play en el sector privado. Y ha dicho, y me parece muy bien, ha defendido el salario mínimo. Bueno, tengo que decirle que según las estadísticas oficiales en este país, 30% de los trabajadores del sector privado no reciben ni siquiera el salario mínimo. O sea, que hay una violación de la ley. No es un problema ético, es un problema legal. ¿Me explico? No pagan ni siquiera el salario mínimo, 30%. Tiempo.
La situación de los trabajadores en el sector privado es catastrófica, para no hablar, y no se ha mencionado, la situación fiscal de este país tiene que ver con la evasión fiscal de 8% del PIB. A eso debemos la deuda y el déficit fiscal. ¿Me explico? Y hay que decirlo. No pagan el salario mínimo. Hay un descalabro de las remuneraciones en el sector privado. ¿Ah? Y se dice que 50% del gasto del sector público es en salarios. En realidad es un poco menos, 45%. Pero eso tiene que ver con la evasión fiscal, con las empresas que no pagan impuestos, incluyendo, si me disculpa, la Universidad Latina. Empresas que han declarado durante años una rentabilidad cero. Entonces, o están mintiendo o es un capitalismo muy incompetente. Los liberales hablan mucho de los defectos del Estado. La mayor parte de las empresas privadas son un desastre de gestión. Profesor, tiempo. Gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lastimosamente se nos ha hecho muy rápido. La última pregunta para el profesor Daniel. ¿Hay igualdad de oportunidades en un modelo socialista? Vean, cuando usted está en un modelo de igualdad de oportunidades, el tema no es la igualdad, es la calidad de la igualdad. Yo les voy a contar algo. Es la primera vez de todo el debate o digamos del intercambio de ideas que voy a hablar sobre la historia. Mi mamá, que es costarricense, fue a la educación pública acá en Costa Rica, se graduó de la Universidad de Costa Rica también, fue al colegio de señoritas, muchos de ustedes tienen gente que estudió ahí. Mi papá fue a un colegio público en Maracaibo, Venezuela, fue a la Universidad del Zulia, que es una universidad pública. Son personas que fueron a las universidades públicas. Yo sé lo que pasó con ellos. Yo tuve otra alternativa. Ellos quisieron que yo estudiara en un colegio privado y no lo voy a negar. Ahí está, eso es mi currículum. O sea, yo no puedo tapar el currículum. El tema no es, vuelvo a repetir, las igualdades. El tema es la calidad. Porque cuando vemos profesores, porque somos profesores, el doctor Ayala y yo somos profesores universitarios, y vemos profesores que no se portan a la altura de la profesión, es ahí donde hay alguien que está dejando de recibir esa educación. Eso está sucediendo, porque mucha gente acá, cuando fueron a las huelgas, hace un par de años, cuando hemos ido a las calles, se ha recibido el salario completo y no dieron clase. O sea, hay temas importantes que hay que saber. La profesión no depende de un salario. O sea, usted tiene que saber, o sea, si yo voy a enseñar matemáticas, la matemática es la misma. Cuando yo voy al examen de admisión de la Universidad de Costa Rica o Universidad Central de Venezuela, ¿no? Yo voy con un examen que es igualito para todos, que está basado en educación. O sea, el tema aquí no es decir si no hay o no hay equidad. Es cuando usted va al juego de fútbol, va a la misma cancha, con un árbitro que pone las reglas. Usted se tiene que preparar. Y ese es un problema que hemos visto, en Venezuela lo vi, acá también lo veo, que la culpa es del otro, no mía. Hoy yo he visto muchísima gente que me dice, es que yo no sé inglés. Es que el inglés no es culpa, o sea, no es culpa del Ministerio de Educación Pública. Si usted quiso o no quiso, usted tiene una gran cantidad de herramientas. Es que yo no escucho noticias. Usted puede escuchar, o sea, hay muchas cosas que si usted lleva el caballo al agua, pero el caballo no quiere tomar, ya usted no puede hacer más nada. O sea, yo he tenido muchísima gente del sector público y del sector privado, porque imparto clases en el sector público y el sector privado, y no pertenezco a ninguna nómina, porque soy profesor, por aquellos, ¿no? O sea, que la universidad que mencionó el doctor Ayala no haya pagado, eso no es problema mío, o sea, de que yo fuese el director de finanzas de una universidad, ¿no? Yo soy profesor, a mí me pagan, doy mi clase y me voy, así de sencillo, ¿no? Usted tiene que buscar su manera también de salir adelante. A usted le dan las herramientas y usted puede salir. A usted le dieron las herramientas,
puede estudiar, usted puede leer noticias, o sea, usted también tiene que buscar la manera de ganarle al otro. A veces gana el Real Madrid, a veces gana el Barcelona, a veces puede ganar el Deportivo de La Coruña. O sea, hay formas de poder ser competitivos, de poder tomar las iniciativas, y muchas personas en Latinoamérica, y aquí no voy a hablar de Costa Rica, en Latinoamérica no queremos ser competitivos. Estamos en la zona de confort, con un conformismo que nos quedamos ahí y listo. Muchas personas, compañeros míos de ambas universidades, yo les he dicho, usted alguna vez ha salido y ha hecho una empresa, usted la ha hecho, usted sabe cómo hacer una empresa, usted sabe lo que significa ir a vender, usted sabe lo que ir a cobrar, usted sabe lo que significa que le digan que no hay plata para cobrar cuando ya usted vio que la plata, lo que usted le vendió, ya se vendió y no se lo quieren pagar. Eso es diferente a cuando eres una persona que está tranquila en una locación y te cae el dinero. O sea, es ahí donde yo les digo a la gente, hay formas de ser más competitivos. Hoy estamos en siglo XXI, en la tercera década. Hoy tenemos herramientas tecnológicas. Hoy hay muchísimas cosas. Hoy la mayoría de las personas que se están pegando a esta transmisión están aquí, en un teléfono celular. Casi que ninguno lo está viendo por computadora. Todas esas personas están siendo proyectadas con una gran cantidad de herramientas que usted hace. Pero claro, para mandar memes, para mandar desnudos y para mandar un poco de cosas que no sirven, esto sí existe. Pero para la educación no hay. Eso es el tema que usted tiene que entender. Claro, con mucho gusto. Podemos extender los 10 minutos para 10 minutos. A mí me gustaría dar mi opinión sobre lo de Venezuela, porque se ha insistido mucho en eso. Doctor Daniel, hay una petición de parte del doctor Ayala para extender 10 minutos. Sí, le pediría al doctor Ayala si puede ser 5, por favor, para cumplir con el compromiso, si no es ninguna molestia. Perfecto. Entonces, 2 minutos y medio para cada uno. Entonces... No, que le brindo los 4 minutos al doctor Ayala, no se preocupe. Ok, perfecto. El doctor Ayala igual sabía que yo tenía este tiempo un poquito justo, tranquilo. Bueno, me enteré al comienzo de la actividad nada más. Lamentable. Sí, exactamente. Me habría gustado que dispusiéramos de 1 hora más para profundizar en algunos temas. Rápidamente, yo quiero decir que lo de Venezuela es muy importante. En Venezuela yo sería políticamente de oposición de izquierda al gobierno venezolano, no con Maduro, sino desde Chávez. Igual que en Nicaragua, con el señor Ortega, estoy a favor de que el señor Ortega se vaya por asesino y por sus políticas económicas. Así que yo sería oposición de izquierda tanto en Venezuela como en Nicaragua. Pero tengo que decir, la situación de Venezuela ha sido, y esto cualquiera lo puede comprobar, un mínimo de honestidad intelectual debería mostrar que la economía venezolana ha sido saboteada de una manera brutal desde adentro. El profesor Suchar ha mencionado que Panamá fue un lugar de destino de muchos venezolanos de clase media y alta. Incluso empresas enteras se mudaron a Panamá y en Panamá se crearon colegios específicos para las empresas que se trasladaron completamente a Panamá. Y hay que decir que durante años, en la mejor época de Chávez, cuando ganaba elecciones y ganó 17, y hubo gente que en cada una de esas elecciones dijo que era fraude, lo cual era falso. Ganó 17 elecciones y en el mejor momento de Chávez hubo una fuga de capitales enorme. El sabotaje interno en la economía. Pasó algo peor que en el caso chileno bajo Allende en los años 71, 72, 73, cuando incluso agencias norteamericanas financiaron el sabotaje de la economía con una huelga de 6 meses de los camioneros en Chile, en una época en que los camioneros desempeñaban un papel fundamental en la economía chilena. Cuando Estados Unidos liberó sus reservas de cobre para promover un derrumbe catastrófico del precio internacional del cobre. La economía chilena, lo que se hizo en Venezuela fue repetir el guión que ya se había practicado en el caso chileno unos 15 años después. Y hay que recordar que el señor Chávez llegó a la presidencia no por que la gente quería vivir de que le regalaran pescado. Llegó a la presidencia en un momento
donde según la CEPAL, Venezuela tenía 55% de pobreza después de 25 años de fortuna petrolera. Habría que preguntar a la gente que gobernó Venezuela entre el año 73 y el año 98, ¿a dónde se fue toda la riqueza petrolera de ese país que tenía 55%? ¿Cómo llegó Chávez a ganar las elecciones? No salió del sombrero de un mago. Yo creo que la gestión chavista del poder ha sido muy mala. Yo lo he dicho públicamente, cualquiera que me conozca y que haya asistido a mi actividad, incluso en el año 2017, cuando tuvimos 2 debates sobre la cuestión del chavismo en la Universidad de Costa Rica, uno organizado por la Escuela de Sociología y el otro por la oposición chilena de derecha, que fue allá en la Ciudad de la Investigación, y lo dije públicamente, la gestión del chavismo es pésima. Pero la situación económica, y aparte del sabotaje económico, Tiempo. ¿no? También tenemos el problema de cómo desde fuera se ha bloqueado la economía. En este momento le han robado sus reservas de oro a Venezuela. Un gobierno que no existe. ¿Me explico? Lo que ha pasado en Venezuela es algo realmente brutal. Por supuesto que la gestión del chavismo ha sido pésima, pero lo fundamental ha sido el bloqueo y el socavamiento de la economía venezolana. Y como les repito, yo en Venezuela sería oposición de izquierda. Gracias por la invitación. Lamento que haya sido tan corto, nada más. Gracias, profesor. Don Daniel, ¿puede Daniel, hacer su reflexión final para concluir esta parte? Bueno, la verdad que darle las gracias a todos por la invitación, al doctor Ayala, en el cual tuvimos la oportunidad de poderle brindar 2 vistas diferentes a todos los que nos siguieron, pero lo más importante para mí, y me asumo que el doctor Ayala también lo va a compartir, es que se ve que existe un respeto, una forma de poder compartir esto, de poder conversar y, como dije yo, de poder intercambiar las ideas sin caer en ofensas importantes, que eso es lo más importante, porque al final es la educación, son ideas, tanto las que presentó el doctor Ayala, en este caso en mi persona, cada uno defiende su posición, pero lo más importante es que la médula espinal es que converge en lo que somos nosotros, profesores, en los cuales la educación tiene que ser por encima de cualquier cosa. Así que la verdad también le agradezco a doctor Ayala haber estado por acá. Muchas gracias por el entendimiento de que no pude quedarme más tiempo. De verdad me hubiese encantado. Tengo un tema personal, como les había comentado. Y darles las gracias, chicos, por hacerme también partícipe de este debate esta noche de sábado. Claro que sí. Si gusta puede retirarse y vamos a continuar con la reflexión final de Roberto Ayala. Pero antes de retirarse queríamos hacerle la propuesta de continuar con una segunda parte para este debate otro día. Con mucho gusto, siempre es un placer. Obviamente no voy a tener otra vez ese compromiso, porque ese compromiso es una vez al año, así que no habría ningún problema. Perfecto, entonces quedamos. Gracias. Un gusto, Daniel. El gusto fue mío, don Roberto. Muchísimas gracias y muchas gracias por la comprensión. A usted. Buenas noches. Don Roberto, si gusta, puede hacer su reflexión final. Sí, yo solamente tendría que agregar que tenemos un problema realmente, es un problema civilizatorio. Uno puede discutir casos específicos, particulares. Como decía Hegel, la historia avanza por el lado malo. Es decir, no estamos viviendo una historia idílica, es una historia concreta, real, de luchas, donde se cometen errores, donde la historia va y viene, ¿no? Donde hay ensayos, cometemos errores. Al capitalismo le tomó 500 años emerger y tener finalmente éxito. Yo reitero el criterio expresado al principio: el capitalismo no tiene futuro porque no puede dar lugar a un orden social justo. Insisto en el tema de la igualdad de oportunidades. No se puede colocar en un mismo plano a un chico, ¿no?, que vive en condiciones de pobreza o de limitaciones muy severas con respecto a otro que tiene
todas las posibilidades en su ámbito doméstico, tecnológicas, culturales, ¿no? de estímulo. Es decir, es casi de sentido común. Uno no puede comparar las posibilidades de un chico promedio haitiano con las condiciones de un chico promedio sueco, porque la desigualdad de condiciones es tal que es imposible, porque además, como sabe muy bien Jonathan, de los cursos en sociología, insistimos en que por debajo de cierto nivel social, las expectativas no se forman. El problema de las expectativas, de las ambiciones, de las aspiraciones, por debajo de cierto nivel social no se forman. No se puede pretender, ¿no?, que personas que han surgido en un lugar social sumido en la pobreza y con severas limitaciones, que no son solo, que son económicas, pero que también se expresan cultural, e incluso psíquicamente. Recuerdo una caricatura de Quino, del grupo de Mafalda, donde Felipe decía que el problema de la pobreza no es que no tengas dinero, es que tienes mal gusto para vestir. Y claro, la pobreza degrada, fragmenta la personalidad, etc. El problema de la igualdad de oportunidades es fundamental, porque acá no estamos hablando de igualdad de resultados. Por eso lamento que el debate haya terminado tan pronto, porque me habría gustado discutirlo con el señor Sucher, en el sentido de que el problema no se trata de igualdad de resultados, se trata de igualdad de condiciones, derechos y oportunidades para que las personas puedan desarrollar su potencial, realizar un proyecto de vida, y eso no se da en países pobres del capitalismo periférico, ¿no? Porque se insiste mucho en lo de Cuba y Venezuela, pero la gente también se va de México, se va de Brasil, se va de la Argentina, de Brasil y de México. ¿Qué podemos esperar de Centroamérica? Si Estados Unidos abriese su frontera sur, no quedaría ni la mitad de la población centroamericana. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Porque el proyecto neoliberal condena a muchas personas a situaciones de carencialidad que les impiden, que le roban incluso las posibilidades culturales de poder remontar su situación, ¿no? Personas que viven en condiciones socioeconómicas en las que no tienen acceso a recursos culturales para controlar su propia vida. Y esto es un problema de formación sociológica. Por eso es que estos debates no pueden quedar en manos de solo economistas, ¿no? La mayor parte de los economistas ni siquiera reconoce que la economía es una ciencia social, ¿no? Por eso, el tema de una perspectiva sociológica amplia para debatir estos temas es fundamental, porque si bien hay que tomar en cuenta los datos económicos, hay que incorporarles una perspectiva más amplia, sociológica, histórica, política, ética, incluso antropológica. Entonces, esa sería mi última reflexión. Igual, el problema que enfrentamos hoy, repito, es un problema de crisis civilizatoria, donde el capitalismo no tiene futuro, pero tenemos todavía que construir una opción de futuro, que todavía es una tarea pendiente. Entonces, parte de la tarea nuestra, de la gente etcétera, etcétera, es reconstruir el proyecto socialista a partir de una crítica de la experiencia del siglo XX, que tuvo un lado oscuro que conocemos, pero que también tuvo un lado luminoso y que dejó lecciones importantes que hay que rescatar. Y sobre todo hay que volver a pensar la idea socialista del siglo XX. Y eso no va a dejar de pasar, porque el capitalismo, en la medida en que condena a la mayoría de las personas en el mundo a una vida sin grandes expectativas, sin grandes posibilidades, obliga a pensar la alternativa, le guste o no a quien le guste, ¿no? Y por eso, incluso en un país como Estados Unidos, resurge una y otra vez el problema de la búsqueda de una salida socialista. Entonces, no me queda más que agradecerles la iniciativa, la oportunidad. Yo creo que es importante no hablarle solo al espejo. Es una lástima que el señor Feinstein no haya encontrado tiempo para concurrir al debate. Yo creo que una cosa es discutir con el espejo y otra es
encarar a alguien que te va a responder y que te va a cuestionar tus argumentos. Me llama la atención que el señor Suchar no mostró demasiada solidaridad con Feinstein. No reivindicó el sistema chileno de pensiones, dijo que el Estado cumple una función, salud, educación. Bueno, los liberales suelen tener una especie de, de genética spenceriana, ¿no? En cada liberal vive un pequeño Spencer, así que, bueno, esperemos que haya una segunda oportunidad de intercambiar con el señor Suchar, tal vez con el señor Feinstein, a ver si encara el desafío de enfrentar a alguien que le va a cuestionar los criterios que expone en la nación. Muchas gracias, muchachos. Un gusto. Gracias, profesor. Placer. Gracias. Como reflexión final del debate, bueno, acá lastimosamente Daniel Suchar se nos retiró debido a que tenía su compromiso, pero se le hizo públicamente la invitación para una segunda parte y si también lo entiende para bien, don Roberto, podemos agendar una segunda fecha para el debate. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos vieron en esta hora, ¿verdad? Y aprovechar todas las circunstancias, todo los argumentos, ¿verdad?, que se dieron, incluso ojalá más de uno entienda el modelo independientemente de su ideología política. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Buenas noches.